Tribuna Nacional, con los enfoques más impactantes, el comentario de actualidad y nuestro invitado de hoy. Tribuna Nacional, orientación seria y responsable al pueblo dominicano. Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy tenemos la grata presencia por primera vez del sociólogo Matt Puig, quien es presidente del partido Alianza por la Democracia, APD. Recordarán que Matt Puig fue senador por la provincia de Puerto Plata, además estuvo en Lomet, también ministro de Medio Ambiente y de Trabajo. Matt Puig es un político de arriba a abajo. Con él vamos a hablar temas importantes de política, de economía y de medio ambiente. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. ¿Qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Más, bienvenido a Tribuna Nacional. Gracias, Juan Bautista, encantadísimo de compartir. Primera vez. Sí. A pesar que somos amigos de hace mucho. Así es. Agradecer la invitación y sobre todo saludar a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. ¿Cómo tú ves la situación política del país con mira al 20? Con muchas incertidumbres. Debo decir que el gobierno del presidente Medina, que ya tiene 6 años y algo, ha tenido, yo diría, 3 grandes momentos. Durante los primeros 4 años, en su primer mandato, el presidente Medina se mantuvo a la ofensiva política. Porque en los primeros años él no tuvo prácticamente oposición. Había una oposición que no se oponía. Y la oposición estaba entretenida en la posibilidad de que el candidato presidencial del partido de gobierno, del partido dominante, fuera el expresidente Fernández. El propio presidente Medina alimentaba esa creencia, nadie lo molestaba, tuvo prácticamente una luna de miel política que duró casi 3 años, hasta que él ejecutó su plan. Tomó el control de su partido, reunió el comité político en Juan Dolio, ahí se decidió modificar la Constitución y luego ejecutó la parte final del plan, que fue la de su reelección. Se puede decir que él mantuvo la ofensiva política durante esos 4 años de manera relativamente exitosa porque logró su propósito. Sin embargo, esas elecciones fueron un desastre. Todavía a la fecha de hoy prácticamente ninguna organización política ha reconocido la legitimidad de esas elecciones.
Aquellos votos no se sabe ni cómo se contaron con ese dinero que se robaron de los famosos escáneres. Y la oposición, se puede decir no solo la oposición política, sino la oposición social, la oposición ciudadana, pasó a la ofensiva a partir de mayo de del 2016. Esos 6 meses finales de ese año, el gobierno estuvo reculando. Durante todo el año 2017 lo que hubo fuimos de escándalo de corrupción en escándalo de corrupción. El caso más sonado es el caso de Odebrecht, pero ha habido muchísimos otros, los crímenes de la OMSA, la estafa de los 3 brazos, Oisoe, en fin, un desastre completo, con un punto resaltante que es la estafa de Punta Catalina. Sin embargo, el gobierno del presidente Medina, que estaba a la defensiva, recobró cierto nivel de ofensiva en el primer semestre de este año con la aprobación de la ley de partidos. Porque la ley de partidos no es una ley de partidos. Es una ley que modifica el sistema electoral, el régimen electoral, que le crea muchas trabas a la mayor parte de las organizaciones políticas, que limita las libertades públicas. ¿Fue dirigido eso? Sí, todo eso fue un plan muy bien pensado. La gente fue distraída con el tema del método de elección de los candidatos, que si eran primarias abiertas, si no eran primarias abiertas, cuando en realidad en esa ley se introdujeron de contrabando muchos elementos llamados a limitar las libertades públicas y los derechos democráticos electorales del pueblo dominicano. Creo que allí el partido más votado de la oposición cometió un grave error, facilitando la aprobación. El PRM. Sí, facilitando la aprobación de ese instrumento legislativo, porque creían que estaba haciendo una maniobra que iba a dividir el partido de gobierno, y lo que hizo fue limitar sus propias posibilidades. Sin quererlo, se hizo harakiri, aprobando esa legislación. Desde entonces, el gobierno ha tomado la iniciativa, es decir, está empeñado en modificar la Constitución de la República o hacer validar una nueva candidatura presidencial del presidente Medina, por la vía que sea, con el artificio legal que sea. Y están muy empeñados en eso. Sin embargo, las cosas no van a resultar tan fáciles como lo fueron en el año 2016, por razones que tienen que ver con el ejercicio de gobierno y por razones que tienen que ver ya con aspectos legales y políticos. Me explico. El ejercicio de gobierno, este año hemos tenido un ejercicio de gobierno, se puede decir, muy perjudicial para el pueblo dominicano. Cuando uno analiza área por área lo que ha acontecido, uno se da cuenta hasta qué punto las políticas gubernamentales han afectado la vida del grueso de la población, de la gran mayoría, independientemente de lo que declare el gobernador del Banco Central, según el cual vivimos en un paraíso. Lamentablemente hay hambre en el paraíso, o sea, es una situación sumamente contraproducente la que tenemos, donde el gobernador del Banco Central se canta y se llora. Dice que hemos crecido un 7%, pero que la gente tiene bajos salarios. Entonces, él siempre ha abogado por un aumento salarial. Últimamente. Cuando digo últimamente, es porque efectivamente en los últimos 4 o 5 años lo ha estado haciendo. El presidente una vez dijo que no se podía vivir con 10,000 pesos mensuales. Sí, pero todo eso es para entretener a la gente. República Dominicana es el país de mayor crecimiento económico de América Latina y el de más bajos salarios. Hacen 50 años que hay un crecimiento continuo. Sí, pero también los últimos 25 años son de deterioro del salario real. Sí. Entonces hay una relación directa entre eso. Ese crecimiento está asentado en los bajos salarios. Entonces, no es que el país crece y hay bajos salarios, es que el país crece porque tiene un sistema económico basado en el crecimiento sobre la base de los bajos salarios. Y de perjudicar a la mayoría. Para perjudicar a la mayoría. Entonces nosotros tenemos que este es un país de mucho crecimiento y bajos salarios. Vamos a decirlo de otra manera, de salarios de pobreza.
Entonces, este es un país de asalariados pobres, donde lo que se percibe como ingreso salarial no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores. Entonces, por eso digo que el gobernador se canta y se llora. Dice, estamos creciendo y la gente es pobre. Ajá, ¿y qué ganamos con crecer? Sí, este es un sistema en el que se concentra la riqueza y se reproduce la pobreza. Y esa es la característica fundamental del modelo de crecimiento económico con injusticia social que rige en la República Dominicana. Durante todo este año eso es lo que ha pasado. Se ha reproducido ese modelo, ese sistema, que sí genera opulencia para algunos, pero genera pobreza y pobreza extrema para otros. ¿Cómo es posible que en un país supuestamente de clase media, 5 millones de personas tengan que recibir 2 libras de arroz, 2 latas de guandules y 2 botellas de licor, 2 botellas de alcohol, es decir, para que pasen unas navidades? ¿Es ese el reflejo de un país de clase media? No, ese es el reflejo de un país pobre, muy pobre. Cuando la gente... ¿La clase media está bajando? La clase media está endeudada. Si fuésemos a simplificar, aquí la mitad de la población es pobre o muy pobre, no tiene que vivir. El 25% de la población vive endeudado, no le alcanza y no sabe cómo terminar el final de mes. Y del 25% que resta, hay un 20% que más o menos resuelve su situación sin muchas deudas y un 5% que vive mejor que los millonarios de los Estados Unidos. Más o menos así, para decirlo de manera muy sencilla, ese es el cuadro de los ingresos y de la vida de los dominicanos. Y entonces, durante este año, hemos asistido, es decir, a un fracaso de las principales políticas públicas. El colapso que ha tenido el sistema de salud en la República Dominicana, que está vinculado a la corrupción, es decir, porque incluso en esta semana recién pasada podíamos leer en los despachos de los reportes de prensa como hospitales enteros que han sido construidos hay que destruirlos y volverlos a hacer justamente por la cantidad de dinero también no es por el dinero, sino las condiciones en que fueron construidos. La corrupción, es decir, el dinero público que fue sustraído en la construcción de esas obras públicas. Eso en el caso de la salud pública. Y la situación ambiental de la República Dominicana es terrible. Un diario ha hecho en estos días una campaña sobre el hecho de que para proteger la zona de Valle Nueva fueron excluidos. Eso fue el Diario Libre. Y el Listín Diario, es decir, fueron retirados de la zona de Valle Nuevo los productores agrícolas. Y ese periódico está alarmado porque ahora hay productores agrícolas haitianos, de nacionalidad haitiana. Bueno, habría que ver quién los ha llevado y quién utiliza esa mano de obra. Pero lo que quiero señalar, quizás lo hacemos en el próximo segmento, es ¿por qué se habla de Valle Nuevo y no se habla de Sierra de Bauruco? Ya. Matpuit y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el sociólogo Matpuit, quien es presidente del partido Alianza por la Democracia. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Premiadas con Banreservas. Por cada $50, euros o su equivalente en pesos de remesas que recibas o envíes, obtienes un boleto con el que podrás ganar uno de 12 motores y 60 premios de $5,000. Participa en estas remesadoras. Banreservas, el banco de...
Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Mats, la salud ambiental en la República Dominicana. Muy mal, muy mal. La República Dominicana es uno de los países del mundo más amenazados por el cambio climático. Dentro de esos 10 países están Haití y la República Dominicana. Esto, por una razón, entre otras, por la razón de que tenemos ecosistemas insulares. Nosotros somos, decía el poeta Pedro Mir, un país colocado en el mismo trayecto del Sol. Lo que no dice el poema es que también estamos colocados en el trayecto de los huracanes tropicales. Y los fenómenos atmosféricos extremos, tormentas, ciclones, inundaciones, sequías, con el cambio climático se hacen más frecuentes, más poderosos, más destructivos y menos previsibles. Es decir, que en República Dominicana hay que ponerle mucha atención al tema ambiental. Ahora tenemos un gobierno que no solamente no tiene comprensión de lo ambiental, sino que no tiene sensibilidad ambiental y por sus acciones se está colocando del lado malo de la acera, es decir, propiciando acciones y situaciones que conducen a destruir la plataforma natural en la que nosotros nos asentamos. Al final del segmento anterior yo señalaba que en los diarios dominicanos hay preocupación por Valle Nuevo y hay menos preocupación por la Sierra de Bauruco, que forma parte de un ecosistema protegido a nivel mundial, de una reserva de la biosfera, que es la reserva de la biosfera Jaragua-Enriquillo. ¿Y qué está pasando en la Sierra de Bauruco? Bueno, que está prohibido cultivar en esa zona, pero hay cultivos de aguacates, de cebollas e incluso hay una plantación de papas. ¿Quién organiza, quién propicia esas actividades? Bueno, ha sido denunciado públicamente, no voy a decir nada nuevo, un hermano del presidente de la República, con la anuencia del ministro de Medio Ambiente. Entonces hay productores dominicanos y haitianos que están cultivando en la Sierra de Bauruco. Y la prensa nos habla de Valle Nuevo. Hay que hablar no solamente de Valle Nuevo, hay que hablar de Valle Nuevo, de la Sierra de Bauruco, hay que hablar de la Sierra de Neiva, hay que hablar, en fin, de todos estos territorios del país que son el origen donde están la fuente fundamental de la vida. Es cierto, Valle Nuevo forma parte de lo que se llama la madre de las aguas, de donde surgen todas las aguas que le permiten vivir a este territorio y a nosotros que estamos asentados sobre este territorio. Entonces, cuando desde el Ministerio de Medio Ambiente se propicia la agricultura en zonas prohibidas, en un país en que sucede eso, es un país que está muy, muy, pero muy mal desde el punto de vista ambiental. Eso sin hablar de un crimen ecológico que se está cometiendo con la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina, donde se conjugan dos aspectos al mismo tiempo, que es el daño ambiental con la corrupción. Es más, yo diría que el daño ambiental se está produciendo a causa de la corrupción, porque esas plantas las están haciendo ahí no simplemente por una razón de orden técnico o económico, sino por una acción que tiene que ver con la obtención de ganancias, de beneficios ilícitos. Matt, pues, ¿qué vamos a hacer con el plástico en la República Dominicana?
en todos los países del mundo la tendencia es hacia la prohibición de los plásticos. Y sobre todo hacia la prohibición inmediata de los plásticos no degradables, porque ya hay plásticos, nuevas formas de fabricación de plásticos menos dañinos. Sencillamente hay que prohibir el uso de determinados plásticos y obligar a las empresas que producen esos plásticos o importan esos plásticos a utilizar otros productos que no sean nocivos al medio ambiente. ¿No podemos volver al papel? Esa es una de las Porque yo recuerdo cómo se envolvían los productos, una libra de arroz, una libra de habichuela, una libra de azúcar. En papel de estraza. Es posible, esa es una de las opciones, pero no se trata de prohibir actividades económicas, no se trata de que las empresas dejen de producir, sino que produzcan bienes que no sean nocivos, que no sean dañinos. Porque ese que hay dura hasta 100 años para y hasta más. Pero hay opciones, hay alternativas. Puedo poner un ejemplo, porque hay que hablar de lo positivo. Hay una empresa dominicana pequeña que está produciendo platos desechables hechos de yagua, de hojas de yagua. Sí. ¿Y qué ventaja tienen? Bueno, que es un producto natural, son muy bonitos además, no son tan feos como los platos plásticos, pero ese producto, una vez utilizado, es biodegradable. Es decir, ese producto vuelve a la naturaleza, es decir... Y sirve de abono. Sirve de abono, es decir, es un producto totalmente reciclable. Eso se hace de la palma. De la palma, sí, de agua de palma. Entonces, no se trata solo de decir lo que no hay que hacer, sino de que también hay que exaltar los ejemplos positivos. Como también hay toda una serie de empresas que están incursionando en el tema de las energías eólicas y la energía fotovoltaica, es decir, solar. ¿Cuál es la ventaja de la energía hidráulica, la del agua, o la fotovoltaica, o la del viento? Es que ni el agua ni el viento contaminan. No solamente no contaminan, sino que no hay que importarlos. Tampoco. No hay que importarlos, los tenemos aquí en la naturaleza. O sea que desde el punto de vista económico, lo que le favorece a la economía nacional y al ambiente es la utilización de las fuentes naturales renovables de energía. Ese es el aspecto positivo, y prefiero insistir no solamente en decir lo que no hay que hacer, sino en indicar el camino adecuado. Usted fue ministro de Trabajo. ¿Por dónde anda el desempleo en la República Dominicana? De acuerdo a sus datos y a las estadísticas. Mira, el gobernador del Banco Central, en cifras ofrecidas públicamente el día jueves, publicadas el día viernes en un comunicado en todos los diarios a nivel nacional, dice que en los últimos 6 años se crearon 770.000 empleos en la República Dominicana. Eso significa que se crearon poco más de 100.000 empleos cada año. Pero cada año entran al mercado de trabajo 100.000 jóvenes. Entonces los empleos que se han creado, en realidad, lo que han hecho es que han permitido mantener la misma tasa de desempleo. La tasa de desempleo ampliado en la República Dominicana es de alrededor de entre 14 y 15% desde hace más de 25 años y no baja. 14-15%, la tasa de desempleo ampliado. Ahora prefieren utilizar otras tasas, que es el desempleo abierto, que es mucho más baja, pero en realidad la situación del empleo en la República Dominicana es la misma de hace 25 años. Y los que trabajan, que son mediante un trabajo asalariado, que son el 30% de la población económicamente activa, tiene, como dije hace un momento, salarios de pobreza, salarios de miseria. Lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesantísima entrevista haya concluido. Sin embargo, te voy a dar unos cuantos segundos para que tú te despidas del pueblo dominicano, de la militancia y la dirigencia de tu partido APD.
Mi señalamiento va al pueblo dominicano en sentido general. Comienza un año. Dentro de pocos días, un año significa en sentido general que se abren nuevas perspectivas, se cierra un capítulo en el calendario, pero se abre otro en la vida de todos nosotros. Mi llamado está orientado a que aún en las peores circunstancias, aún los que tenemos que vivir en condiciones muy difíciles, no perdamos las esperanzas, nos esforcemos. A pesar, vuelvo y digo, de lo difícil que pueda parecer la situación para muchos, pienso que hay que mantener el optimismo, hay que mantener la templanza, de manera a poner de nuestra parte para que el 2019, a pesar de los pesares, sea mejor que el año que está concluyendo. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el licenciado Matt Puig, quien es presidente del partido Alianza por la Democracia. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional. Hemos presentado Tribuna Nacional, una idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz Cuevas.